Muchas gracias por la invitación acá a Noche de Mono. Al Pato y a ti, Ceci, por darme esta oportunidad de mostrar mis trabajos. Así que encantado de estar aquí como mostrando todo lo que he hecho en este último tiempo. Qué bacán. Oye, cuéntanos, tú aquí mandáis. De ahora en adelante, tú nos guías, cuéntanos lo que quieras, por dónde quieres partir, por eso. Mira, primero que todo, como está enfocado como en el festival como de alumnos, para alumnos. Yo soy egresado de acá entre el 2011 y me titulé en el 2019. Me demoré un poco en salir, pero salí. Y más que nada quiero mostrar como primero mis inicios, como que son los trabajos que yo hacía cuando estaba como en la universidad, que son súper básicos, pero ahí pueden ir viendo como las imágenes. Son todos los tests que yo hacía como para los trabajos como de la universidad, modelado, en ese tiempo como un poco de textura, que era lo que yo estaba como experimentando en ese tiempo, pero básicamente explicar como que en ese tiempo costaba harto porque como entré en el 2011 la tecnología no era tan buena en ese momento, entonces también había poco contenido en cuanto a buscar información de cómo aprender más todo esto. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo para mí era súper frustrante como de repente estar eh, entre como querer subir el nivel y ver mis trabajos y no poder como llegar a lo que yo quería. Entonces, lo que más hice fue practicar hasta de repente la madrugada, así, varios días hasta la madrugada, intentando como que me salieran ciertas cosas. Y lo que están viendo en pantalla básicamente es como un resumen de trabajos que hice en varios años, que desde el inicio del video hasta estos últimos, como la nave de Star Wars, van como desde el 2011 al 2015 prácticamente. Y es más que nada como para mostrarles que se puede ir subiendo el nivel de a poco, pero con perseverancia y como con harto esfuerzo. Me imagino que muchos alumnos de los que están en la carrera hoy actualmente están como quizás en ese proceso o quizás en un nivel mejor que yo de lo que mostré ahora, pero muchos de repente nos estancamos y no sabemos cómo levelear. Entonces, actualmente hay hartas páginas en las que uno puede ir buscando como información, que es como, son páginas donde venden cursos como, no sé, Doméstica, Creana, que se fueron como apareciendo por ahí por el 2015, 2014, y no sé, comprando cursos de a poquitos como que fui haciéndolos todos como bien así en mente como con esto como de subir el nivel. Así que nada, ahí quería mostrar principalmente eso en un principio como para que lo que se vio en el reel, que es lo que tengo ahora como trabajo ya más profesional, no siempre fue así. Logró, o sea, costó harto trabajo, así que eso. Eh, Básicamente después entré a Keiko, Ya, a bueno. Keiko Animación a hacer mi práctica ahí en el 2016. Eso te iba a preguntar, ¿cómo había llegado? Si había sido práctica y te quedaste ahí, por supuesto, porque Sí, pero súper buena. sí, yo entré a Keiko en el 2016 como practicante y ellos estaban recién partiendo. Que ahí está el Jorge Bando y el César Cabeza, que son los dueños de la productora. Y, y lo que ellos estaban haciendo en ese momento era partir toda esta productora nueva y necesitaban generar contenido para esta productora. Entonces me trajeron. Yo conocía a Jorge, era mi profe en la universidad y siempre había estado en contacto con él porque siempre le molestaba como preguntándole cosas de 3D. Y, y nos terminaba haciendo amigos con él. Así que cuando necesitaba gente, como yo siempre he estado publicando mis trabajos en redes sociales, de hecho le agradezco al Kevin como de esos años atrás porque gracias a eso pude mostrar como estos pantallazos de ahora, El que viene del pasado. al Kevin del pasado. Entonces, el César y el Jorge habían estado viendo como mis trabajos que subía como constantemente en Facebook y en ese tiempo creo que no había Insta todavía o yo no tenía Insta todavía. Así que me contactaron y lo primero que hice fue generar contenido para estar haciendo La Vega, la querían hacer en 3D. Entonces empecé a generar como modelados 3D, fui allá a sacar fotos y fue un proyecto que después fue quedando como más de lado porque empezaron a hacer una serie web y esta serie web era temática infantil, se llama Alonso y Cachuito. Ahí lo podemos mostrar, ¿sí? Sí. Sí. Eso, bueno.
¿Qué ven y qué hiciste tú ahí en lo que nos mostraste? Ahí estaba nuevito todavía, o sea, todavía no sabía qué quería hacer en realidad y solamente tenía como esta idea de que ya sabía hacer ciertas cosas como en 3D, que era lo que había estado practicando mucho, como modelado. En este tiempo todavía no existían como estos programas como Substance Painter, ayudan harto como ahora como el tema de textura, entonces en ese tiempo había que hacerlo todo, casi todo en Photoshop. Y era algo que me costaba porque también tenía un computador que no era tan bueno en ese tiempo, que es un gran factor de repente, que también era bastante frustrante como para mí como estudiante. Entonces, yo entré ahí como modelador. Y básicamente lo que hice fue como modelar el escenario y ayudar como en esa parte, modelar escenario, props, algunos assets que ellos necesitaban y yo estaba súper contento en realidad porque era mi primera experiencia como más profesional. O sea, yo, como decía antes, sé que sabía hacer ciertas cosas en 3D, pero está siempre esa pregunta como de, ¿será suficiente como para poder trabajar ya en la industria? ¿Qué me falta? Todo ese tipo de cosas. Entonces, después empezó como este proyecto que se ganaron un fondo para hacer este cortometraje que se llama Sibioyas. Y en este corto también, que ahora está en preproducción porque creo que se ganó otro fondo para transformarlo en serie. Así que también aquí entré como modelador y ya como texturizador. Y básicamente también como escenario, como principalmente porque personaje en ese tiempo me costaba modelar, entonces eso lo estuvo a cargo de otra persona, el mismo Jorge. Ahí también trabajamos con la Pame Contreras, que también es alumna de acá, egresada. Y aprendí muchísimo toda esta producción, o sea, aquí conocí lo que era Redshift también, que es como este motor de render por GPU, que es súper rápido y que se ocupa harto como en, en Chile, básicamente como por la rapidez que tiene y todas estas cosas ya de repente las producciones son tan cortitas y hay que sacarlas tan rápidas que ayudar. Oye, eso te iba a preguntar, ¿cómo te lograste como insertar bien en el flujo de trabajo de una empresa o un estudio? Me gusta decirle estudio más que empresa o productora. Cuando tienen un flujo de trabajo que cada estudio diseña su propio sistema de trabajo, por más que haya uno que sea como universal, ¿te enchufaste bien? ¿Entendíais bien? ¿Cómo lograste sortear como eso? Porque era todo nuevo de alguna forma. Si bien tú como estudiante ya tenías experiencia, en producción los tiempos son otros. ¿Cómo fue eso? Y en un principio, claro, es difícil entrar como al tiempo porque uno cuando está en la casa lo que hace es como de repente tomarse una semana entera en hacer una pura cosa. Sí. Y de repente viendo YouTube, viendo películas, entonces uno no sabe cuál es el tiempo real de lo que le tomaba a uno como hacer ese trabajo. Pero claro, ahí fue donde empecé a conocer todo ese mundo, más como de industria. Y a pesar de que ahí el Jorge y el César son súper como empáticos con esos temas, aprendí muchísimo en cuanto a eso. En no sé, todo lo que era como ganarse el fondo, postular, después generar el material para ir mostrando como estas entregas que hay que ir haciendo de vez en cuando. Y me gustó mucho como el mundo en general. O sea, estaba ahí encerrado como haciendo lo que me gustaba, que era estar como básicamente en el computador Bien. haciendo bonitos 3D, que era lo que siempre había querido hacer. Entonces, cuando se publicaron estas cosas como en YouTube, el trailer de Alonso y Cachudito y el trailer de Silloyas, eh, estaba súper contento, se lo mostré a mi mamá, se lo mostré a todo el mundo porque estaba súper contento de eso. Mi polola también, que le aprovecho a mandarle un besito. Así que, nada, estaba súper feliz. Y, pucha, después de eso entré como a un proceso como de introspección porque salí de que, obviamente fue un proceso como no sé, de 6 meses quizá, en el que estuve, no, de haber sido como 8 meses entre lo que estuve como en práctica y trabajando con ellos. Y se acabó la pega, tuve que salir de la empresa y es algo normal. Pero me pasó que después estaba como, sentía que me faltaba nivel. Y a pesar de que ya había estado como en una producción más profesional, sentía que aún me faltaba harto como artista. Yo no soy una persona muy artística, me va a costar. No, cuando entré a la carrera entré porque me gustaban las películas como de Transformers y ciencia ficción y quería hacer como ese tipo de cosas, pero eh, todavía no, a pesar de que había hecho trabajos profesionales, sentía que no estaba en el nivel que yo quería. Así que estuve
En ese tiempo pasó harto rato en el que trabajé en otras cosas, fui guardia, trabajé de promotor, más que nada como para generar lucas, Claro, para claro. vivir. Y que algo que también es importante porque al principio cuando uno parte no tiene a veces el nivel como para saltar a la mejor empresa al tiro y a lo mejor cuando uno llega a una más chiquitita pagan poco eh, o no alcanza como para vivir bien. Entonces hay que complementarlo con otras cosas, ¿no? Quizás freelanceo, hay alguien, que cada uno tiene que ir viendo lo que le acomoda a uno, pero eh, en ese tiempo quise salirme de, como de la animación. Me pasó. Todos pasamos por eso. Me pasó que, claro, estaba trabajando de guardia en un condominio súper cuico, ahí arriba, cerca de Plaza San Enrique. Y estaba 12 horas ahí en una caseta. Y estaba así como trabajando ahí, generando lucas, pero estaba perdiendo el tiempo. Entonces decía como, pucha, voy a estar aquí eternamente. eh, ¿Qué va a pasar conmigo en el futuro? Ya tengo, en ese tiempo era el 2018, tenía, no sé, ahora que estoy peligrosamente voy peligrosamente a los 30, pero en ese tiempo estaba como el 26. Y ya se me estaba pasando el tren, sentía yo. Entonces decía como, ya, ¿qué hago? Estudio otra cosa, todavía estoy a tiempo, sigo dándole a esto, ¿no? Y ahí entré a Austral 3D, que el Pipe también, Pipe Jojo, que es Pipe Mundo, que también es el ex alumno acá. Me propuso trabajar con él aquí en Austral 3D, que es una empresa que está acá en la universidad y más que nada como para generar modelos low poly, que son como de bajo poligonaje en 3D para minería. Así que estuve ahí trabajando harto tiempo y ahí ya me pagaban un poco mejor. Entonces, toda esa plata que iba ganando, eh, iba invirtiéndola como en educación. Y básicamente era como seguir comprando cursos de doméstica, seguir comprando cursos de Creana, que son estas páginas online. Eh, Llegar, como la pega en esa empresa no era tan demandante, lo que hacía era llegar todas las tardes a la casa a hacer mis propios trabajos, a hacer mi propia búsqueda como de lo que quería aprender, como de shading, de textura, de iluminación. Pero ahí tú mismo ibas diciendo como, esta es mi debilidad, este es mi punto fuerte, mi debilidad, voy a seguir como educándome. Eso lo encontré súper bonito porque, claro, primero dijiste, no quiero seguir un rato en la animación, me voy a salir un poco, pero duraste poco fuera de la animación. Volviste súper luego Sí, a trabajar acá en esta empresa donde se hacía como 3D para minería. Y tú, yo creo que eso es lo bonito de esta historia, que tú mismo has ido regulando tus puntos débiles y uno cuando sale de la escuela igual tiene que seguir estudiando y seguir aprendiendo. Esa parte igual es buena, como sí. para que le contéis un poco a la gente. Claro, eso es lo guático, creo yo, porque cuando uno está a los 18 años de que escoger como una carrera que lo va a definir como el resto de la vida, probablemente es difícil escoger eso en ese momento. Entonces yo juraba que como siempre de chico le dicen, no, tienes que ir a la universidad. Yo siempre había pensado como que uno iba estos 4 años a la universidad y salía seco, así como experto en algo. Esa era mi mentalidad como de la universidad. Y después cuando entré me di cuenta que no era tan así. Me di cuenta de que, claro, en la universidad, no sé, en la parte por lo menos como animación se enseña como harto de todo, pero uno llega a cuarto año y no se especializa en nada. Y eso es porque claro, las mallas están como estructuradas así, pero también depende harto como de uno como alumno, que yo en ese tiempo tampoco lo entendía porque también he ido madurando harto con el tiempo, que uno tiene que ponerle harto talento y harto esfuerzo porque, claro, en ese tiempo, no sé, cuando yo estaba, no sé, el 2013 en la universidad en tercer año, de repente prefería quedarme jugando el fin de semana a 12 horas al LOL y en vez de, no sé, estudiar 9 y jugar 3. Claro. Y después son cosas de las que me fui dando cuenta cuando ya estaba ese proceso como de introspección que te decía, que te es como, ya jugué todo lo que quería jugar, ya desperdicié todo el tiempo que había que desperdicié, ¿cachai? Y llegó el momento como de ponerse las pilas. Entonces veía los trabajos que me gustaban de artistas bacanes, que los veía en ArtStage o en Facebook, que son los que sigo en Instagram ahora. Y los veía y decía como, ¿cómo lo hacen? ¿Cachai? ¿Cómo llegan a eso? Y entonces veía los trabajos y no entendía, a pesar de que ya estaba metido en el terreno, no sabía cómo lo hacían. Entonces decía como, es raro que no sepa cómo las técnicas que ocupan. Así que me puse, no sé, ahí fue cuando ya me puse así como de cabeza a meterme como lleno a leer PowerPoints como de empresas como que en inglés como más Qué clínicas, Mateo, qué Mateo, que son qué como guay. más como científicas, pero más que nada como para entender como la parte de teoría, porque en Maya sale un shader, un material, y uno le mueve los parámetros y ya como que uno ve lo que hace. Pero eso tiene toda una física detrás, toda una matemática. Entonces, entender eso te ayuda, te amplía un montón la mente.
Y eso fue lo que da poquito y da fuerza, porque en un momento me forzaba a estudiar, que era como trabajar de 9 a 7, llegaba a la casa a las 8, tomaba 11 y estaba hasta las 12 todos los días, varios meses. Eso fue lo que de a poquito me hizo ir como subiendo el nivel, y después llegué a la tesis, que mi tesis la enfoqué como en justamente eso, en texturizado y en iluminación. Entonces en la tesis me ha ido harto. Y como estaba acá con el Pato Escala y Gabriel Osorio, ellos empezaron a ver cómo me conocían de hace rato. Yo había entrado en 2011 y yo empecé a presentar mi tesis en 2018. Han pasado 7 años. Entonces también vieron como ese progreso de lo que yo había hecho. Y me dieron la oportunidad ahí de entrar a Punk Road. El Pato me necesitaba justo gente y me invitó a participar en el cortometraje de Gaspar. Que ahí sí podemos ver el trailer. Wow. Esta Navidad volverás a creer en la magia. Ripley, junto a los creadores de Historia de un Oso, presentan La Noche Mágica de Gaspar. Estreno 5 de diciembre, Chilevisión, 22 horas. Bueno, ese cortometraje fue un giro ya como en mi vida en general, porque primero que todo entré a una de las empresas de los estudios que siempre había visto. O sea, yo entré en el 2011 y Pan Roy ya existía, entonces siempre lo había visto aquí al lado en la sala, y lo miraba de repente por la oficina, por la ventana, a ver qué estaban haciendo. Era como, siempre estaban haciendo cuestiones bacanas y era como, ojalá en algún momento llegar ahí. Entonces cuando el Pato me ofreció entrar como a trabajar en estos proyectos que eran como de Jumbo y de Gaspar, más que nada como a ayudar en la parte más final como de producción, porque se estaba como ya apretando el tiempo de producción. Entré como de cabeza, así como me dijo, oye, ya tú que cachai como texturizar y un poco iluminar y Redshift, como que métete así de lleno, ¿viste? Y dije, ya, no me cuestioné, o sea, no me cuestioné nada y dije, voy, es mi oportunidad de hacerlo. Así que después de eso, me quedé trabajando con ellos y empecé a trabajar en la producción como de series infantiles, y empecé a trabajar ahí en guitarra de tambor, eh, más que nada como en la parte de combo. Aquí ya yo entré y la serie ya estaba como andando, entonces ya había como un like set que estaba como predefinido que había hecho Gabriel. Ese like set había como que adaptarlo a cada una de las escenas, y, y ahí más que nada era como revisar render, después entrar a la parte de compo, meterme a Premiere y armar toda la escena y exportarla para que después siguiera como el resto del proceso. Así que en eso estuve hartos meses ahí en Punk Road, hasta que después salió este comercial de Ripley de peluches, que también ahí se lo podemos ver. Y este también aquí entré ya como de lleno, porque a partir desde el principio ya estaba la productora, no entré al final, como en Gaspar. Y aquí entré a ya meterme con la textura, la iluminación ya de lleno. Entonces agarré hartos planos que están súper bonitos. Y aquí aprendí harto porque también me dejaron meterme más. Como en Gaspar era nuevito, podía tocar algunas cosas, iluminar algunos planos, pero aquí ya como que me tiré de cabeza como con todos los conocimientos que he adquirido en el tiempo, y me sirvió harto. Y aparte me sacrifica harto también por el proyecto como para que saliera bonito. Bacán. Y más que nada como para yo aprender también. Siempre tengo ese objetivo como de querer absorber lo máximo que pueda como de dónde estoy y con las personas que estoy trabajando. Aquí el Gabriel Osorio y el Seba Espinosa, que vienen un ratito a dar una charla, Sí. son secos. Yo cuando entré a Gaspar, el Seba ahí me apadrinó, junto con el Chris Peters, y me ayudaron harto como en la parte técnica y artística. Yo los miraba, veía qué hacía, qué movían, como que me la miraba la mano en el mouse, le miraba en el teclado para ver estudiar todo lo que ellos hacían, para aprender de ellos, como para ir observando todo ese conocimiento, porque ya tenían más experiencia profesional que yo. Entonces, aquí en eso de peluche estuve eh, aplicando todo ese conocimiento. Y después de eso, entré a Believe, salté a Believe. Y ahí en Believe también. Era una de las empresas que también quería llegar en algún momento. Y pasó de repente. Entonces, entré de lleno a este grupo como más grande como de artistas, que también tenían un nivel súper alto, y yo también venía nuevito. Entonces aquí también Joaquín Núñez y Matías Esquivel, que son los como del Team Maya,
porque en Cinema o sea, perdón, en Believe hay dos equipos. Hay un equipo en Maya y un equipo Cinema. Entonces, yo entré al Team Maya, donde está Paco y Mati, me ayudaron mucho como con todo este proceso como de adaptación a Believe, que tenía un nivel de calidad súper alto. Y justo estaban haciendo como unos comerciales para un banco, el banco Avilla Bank, que es un banco gringo, y era un cliente importante, y entré justo allí, y yo estaba así como, oh, como que sé hacer la pega, pero no estoy al nivel de mis compañeros, entonces también me volví a hacer lo mismo, que era como quedarme hasta más tarde, volver a estudiar de ellos, aprender del Paco, del Mati, y también ellos fueron súper también como, me apoyaron harto como en todo ese proceso. O sea, cosas que yo no entendía, me preguntaba, me ayudaban. Y entonces, todos esos comerciales que ahí vieron, es como un, un extracto como de todos los pedacitos que yo alcancé a trabajar, como de los comerciales. Igual hay harto trabajo en equipo, en lo que se comparten las cosas. De repente alguien texturiza algo, de repente alguien ilumina una escena, de repente alguien, no sé, hace el shading de los personajes. En este caso, esos personajes que están ahí son los que me tocó, son los que he hecho yo como para los comerciales, que esos son los de Lead, de este papel higiénico. Y estos también son como un comercial de Next Stage, son el trabajo de textura que yo hice, de shading, que después salen del comercial y de repente ni se notan bien. Uno de repente saca texturas 4K y se preocupa del detalle mínimo y de repente en el spot ya no se ve. Pero da lo mismo porque al final quedan estos recuerditos como el render, que son súper bonitos. Es cierto. Pero sirve para esta instancia, para mostrarla así como un recopilatorio. Oye, Kevin, sorry que te interrumpa, en esta especialidad, porque quizás tú estás como llegando a una especie de expertise específica, ¿cierto? Que es como, no sé, texturizado, no sé cómo podéis definirlo, y quién más es como de tu team, porque en el fondo es como jugar en un equipo de fútbol, tú eres como un Alexis, ¿cachai? Que vais jugando en distintos equipos, a veces vais a jugar a Europa, a veces estás en la selección chilena, bueno, lo que voy es que, ¿cuántos son más de tu team en la especialidad en la que tú hacís acá en Chile? Aparte de, bueno, habláis del Sean Espinosa, pero Acá en me dio Chile, curiosidad. hay hartos artistas súper buenos. Tengo la suerte de trabajar con hartos de los mejores ahí en Believe. Está Seba Montesinos también, Nox que le dice. Está Oliver Beza, que es el director de Believe, de los proyectos. Y está los mismos chiquillos del equipo. Ahora yo hace poco Javier Varela también, un artistazo también que llegó como al equipo Maya. Entonces, eso es algo también que quería mencionar, que de repente muchos artistas son buenos y no se muestran. Que muchos hacen como son expertos en un área, como son expertos en, no sé, lo que sea, iluminación, shading, textura, pelo, grooming, lo que sea. Pero no se guardan todos sus trabajos para ellos y no publican nada. Lo cual, si es parte como de su personalidad, yo encuentro que está bien. Pero lo que hacemos nosotros es visual. O sea, entonces, yo siempre he tenido esta lógica como de hacer algo y mostrarlo. Pero también siendo súper autocrítico. O sea, entiendo realmente que cuando uno parte, cuando está en la universidad, me hacía cualquier cosa y lo subía. Hacía cualquier cosa y lo subía. Me da lo mismo. Pero llega un momento en el que hay que ser autocrítico con lo que uno sube porque hay gente mirando. O sea, si de repente alguna empresa te está mirando, tú no te estás dando cuenta. Y si subes cualquier tontera, como que tampoco ayuda mucho. Lo ideal es como ser autocrítico con uno mismo, saber qué trabajo es de calidad, qué trabajo no es de calidad. Si uno le puso mucho empeño a uno y no quedó tan bueno, pucha, guardarlo y hacer otro. Yo tengo muchos trabajos guardados que son, hay algunos trabajos personales que, bueno, estos son más nuevos. Y hay hartos WIPs y Work in Progress que no he terminado. Por ejemplo, que son como algunos cursos que están ahí, están esperando como ser terminados, pero les falta todavía. Entonces, hasta que yo no los termine, no los voy a publicar así como un mi platillo, sino que mientras tanto van a quedar ahí como escondidos hasta que en algún momento vea la luz. Pero es importante ir haciendo toda esta búsqueda. O sea, en algún momento hice todos estos trabajos para aprender pelo, no sabía hacer pelo. Y como soy artista de look dev, es importante aprender a hacer pelo. No soy experto haciendo el pelo, pero ya aprendí a hacer pelo para producción, que ya es algo. Aprendí, no sé, a configurar mejor un shader de piel, a cómo texturizar. Me gusta harto la fotografía a mí.
Entonces empecé a aplicar todas estas técnicas como de fotografía, de filtro, de cómo manejar las sombras, los contrastes. Lo empecé a aplicar a estos renders que están viendo ahí. Y jugando con la luz, no sé, esto intenté hacer como una luz de Rembrandt, como que le llegara como este triangulito que se forma acá, con un ring light más bonito, metiéndole como más ambientación. Y esto es como uno de los últimos sentimientos Ujú. que estaba haciendo, que no está terminado, lo quería mostrar más que nada como para mostrarle que hay trabajos que están terminados, o sea, que están en proceso, no están publicados todavía. Y es más que nada como para... y ese trabajo es uno que hice con Edgar, que es un animador de punk rock. Hicimos como nuestro tiempo libre. Él hizo un curso de animación en el que obviamente él solamente hace la animación. Entonces él busca a alguien como que le ilumine todo esto, que le haga las texturas a todo esto y que le dé un ambiente. Así que me pidió a mí si se lo podía hacer. Yo lo hice y nada, pues ahí me queda como trabajo para colocar en el reel y practicar harto de compo y, y cositas nuevas que de repente uno en la pega no puede poner en práctica, más que nada porque de repente no sé hacerlo tan bien. Y obviamente que primero hay que practicar por tu lado antes de decir como, oye, déjame hacer esto, porque si uno ahí la embarra, como que ya se vuelve un problema en producción. Pero todas estas cositas siempre es bueno hacerlo, o sea, siempre es bueno ir manteniendo como esa hambre como de hacer trabajos propios. De eso te quería preguntar y como que profundizamos, porque creo que ese es tu gran valor, o sea, tenéis hartos valores, pero creo que sería súper bueno que todos quienes nos están escuchando, que estén que esa es como la forma de avanzar, la forma de ir como, o sea, tú no eres seco porque eres talentoso y naciste así, sino que es un entrenamiento constante y de nuevo hago la comparación con ser futbolista, que estoy como entre ser deportista de alto rendimiento, como todos los días estar como corriendo 5K, 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 porque tú en el fondo siento que estás constantemente diagnosticando, como decía recién, tus puntos débiles, viendo cuáles son tus fortalezas y hacer como una especie de estudio constante. Eso es muy bacán. Y yo creo que algo parece, y te quería preguntar tu opinión sobre eso, acá hay grandes estudios y grandes talentos acá en Chile, o sea, Pan Robot, Believe hacen cosas increíbles, pero en Chile en general los estudios hacen de todo y estamos tratando de especializarnos en todas nuestras áreas. Yo lo estamos haciendo todo en 3D, pero en general es difícil que solo un artista haga una cosa específica. A ti te ha tocado 4 o 5 áreas de las que me he nombrado. En Chile como que se da eso un poco, ¿cierto? Sí, cuando uno parte de estudios más chiquititos, está obligado a hacer de todo, así ser el maestro de chasquilla. Lo cual igual es bueno porque de repente la carga de pega no es tanta y, y te permite tocar hartas áreas y si no tienes tan claro como qué es lo que quieres hacer como profesionalmente, te deja así como investigar. Como, no sé, de repente a lo mejor nunca tocaste rigging, pero te tocó hacer rigging en la empresa y aprender. Y te gustó y te encantó y te das por ese lado y te tomas un curso como el de Animum y era el mejor rigger después, bacán. Encontraste como tu área. Yo estuve harto perdido, así como lo primero que uno hace en la universidad es modelar. Porque lo primero que te enseñan es como a generar el cubo en malla, a extruirlo y hacer una silla, no sé. Entonces llegan casi la mayoría a tercer año y son todos modeladores. Pero después cuando sales de la U te das cuenta que no existe solo modelado, existe no sé, grooming, en la industria se especializan, afuera en la industria como más gringa se especializan todos, pero está toda esta área como de grooming que es hacer pelitos, que es un área súper técnica y es súper bien valorado porque es poca la gente que hace buen grooming. También iluminación es una parte como más especializada como del 3D o de la animación. Y toda esta parte como de shading que son como más cosas técnicas. Entonces no son tan artísticas. Yo voy a aprender shading, lo que he hecho es como mirarme miles de tutoriales, cientos de horas. De repente al almuerzo me pongo el iPad al frente y lo que hago es escuchar nomás, ver lo que hace otra persona. Y leerme la documentación de todas las páginas como Maya, Redshift, todos estos tienen su documentación, que es como el manual del programa. Y ahí está todo. O sea, cuando alguien dice como, oye, no sé cómo buscar, no sé cómo se aprende esto, eso es como un tip quizá, un truco, no sé. Pero ahí en la página, bueno, está todo en inglés en realidad, pero se puede traducir con Google o si a alguien le cuesta el inglés. Pero ahí está todo, o sea, es cosa como de sentarse, analizarlo y darse el tiempo como de ir como moviendo cada cosita, a ver qué hace, cómo perfecciona, no sé, esta piel, cómo perfecciona esta rugosidad. Y yo llegué a un momento, aún estando ya así como con toda esta mini trayectoria como de comerciales,
este año sentía que me seguía faltando, o sea, ya estaba la empresa que quería también, estaba haciendo trabajos buenos, como personales, pero aún así sentía que me faltaba más. Y obviamente también como para aportarle más a la empresa también, como para hacer mejores shots de iluminación, mejor pega con mis compañeros. Fue cuando entré como a esto de Cinelight, que está como eh, academia, no sé cómo decirlo, pero es chiquitita, es un profesor de Francia que se llama Ruben Atouel. Él ha trabajado en Disney, trabajó en Blur, trabajó en DNEG, que son estas empresas como gringas de efectos visuales. Ha trabajado en películas como Thor, Frozen, y todo esto. Y en ese tiempo estaba buscando como qué hacer. Lo contacté a él, y me hizo un descuento como de por ser latino, ¿viste? Que me dijo, ya quería unirte, como sale caro, sale súper caro. Ya. Pero me metí. Dije, ya voy a hacer la inversión, ocupé todo mi 10% ahí. Y, y nada, me metí y lo que hizo él fue como hacerme como un análisis primero de qué era cuál era mi nivel. Entonces me dijo, pucha, tu nivel como de, en cuanto a como tecnicismo, está bien, me dijo. Lo que te falta es como mejorar tu ojo crítico, como ojo de artista. Y yo sabía que eso era algo que me faltaba, pero es difícil hacerlo solo. Es mejor cuando alguien que ya muy seco te dice como, oye, esto está mal, o esta sombra está muy negra, o esta luz está muy alta, no sé. Entonces lo primero que hicimos fue este proyecto de Mandalorian, que yo me metí 6 meses a esa academia y era un proyecto mensual, de los cuales hice 4 y todavía me falta terminar 2. Pero básicamente había que escoger una imagen, un póster, y replicarlo. Me dio 10 minutos para escoger y como estaba de moda Mandalorian, me encanta Star Wars, escogí eso. Así que hice esta imagen, ese render que estaban viendo ahí en pantalla, y me ayudó mucho como a esto que decía, como que yo empecé a hacer el trabajo como con los conocimientos que sabía, y tenía clases el lunes, martes y jueves y viernes, de 8:30 a 10:30, todos los días por 6 meses. O sea, todos esos días por 6 meses. Entonces era tanto lo que me corregía en un momento que ya era como, le quería pegar un combo. Pero de a poquito me fui dando cuenta de que lo que me iba diciendo era como, oye, tiene razón. O sea, veía el primer render que había hecho como prueba y veía el último. Y había harto cambio, pero eran cambios tan sutiles como de, no sé, color de repente, de los fríos, de las luces. Esta luz tan fuerte, a esta le ponen un ring más fuerte, cambia la temperatura, no sé. Me empezó a ayudar harto. Y como trabajo en eso, empecé a aplicar a la par esos conocimientos como en los trabajos de Blip. Y me empezó a servir. O sea, me di cuenta de que de verdad estaba sirviendo, de que me corrigieran así en exceso, ya a la fuerza, de verdad estaba sirviendo. Entonces, pasó que publiqué el Mandalorian. Publiqué en todo el proyecto completo con hartas diapositivas, que sí, ahí lo pueden ver como en mi ArtStation. Lo publiqué ahí y me llegó este mensaje que están viendo ahora del editor de la revista 3D World Magazine. Y de repente me llega un mensaje a ArtStation como de que, oye, voy a hacer este bonito de anime, te pago $10. Y es como, no sé, llegan muchos mensajes raros a eso. Entonces uno lo revisa así como, casi como por revisarlo. Y vi y lo empecé a leer y fue como ¿qué está pasando acá? O sea, yo esa revista la compro hace años. Voy comprando números como de a poquito de cuando según el contenido que traigo. Pero jamás me imaginé que iba a poder estar ahí. O sea, era una cuestión como... Era un sueño que no sabía que era un sueño, pero era un sueño. Y ahí puedes estar también viendo la publicación. De hecho, cuando lo vi en el iPad y se ve así. Se ve súper bonito. Entonces yo estaba súper emocionado cuando salió esto como a la venta. Felicitaciones, Kevin. Es increíble. Estaba así como, no podía caer como de la emoción. Entonces, nada, pues sentía que todo el esfuerzo que había hecho como desde esos inicios que le estaba mostrando hasta todas estas publicaciones y todos estos comentarios que a veces me llegan, o las mismas publicaciones de ArtStation que hago como mis trabajos y dicen, oye, está súper bonito tu trabajo, está súper bonito como la iluminación, el proyecto en general, como son cositas bonitas que a uno le suben como, no el ego, sino el ánimo, como a decir como, oh, lo estoy haciendo bien, o sea,
Luché todos estos años como para llegar a este punto y valió la pena. O sea, es bacán ver eso. Así que, nada. No, yo quiero felicitarte de verdad que has tenido una actitud muy como sana, porque como tú dijiste, no se trata de ego, sino que se trata de, no sé, pues de avanzar, ¿cachai? De aprender más. Tú tenés un rollo muy de aprender cosas nuevas. Me gustó mucho lo que dijiste de este profe francés, ¿era? Mm. Que te decía, sí, técnicamente tú ya manejáis, tú sabes qué perilla mover, sabéis qué hacer. Lo que pasa es cuándo hacerlo, el criterio. Eso que te dijo el criterio es muy bacán. Tu aparte de la fotografía, ¿te gusta? No sé, ¿te gusta la pintura? Igual hablaste de Rembrandt, pero no sé si cacháis de pintura clásica. ¿Cómo me gustaría que quizás hablarais de cómo quizás la pintura o la fotografía ayuda mucho en esto? Porque, no sé, una vez Gabriel Osorio, cuando hizo una charla el año pasado en Noche de Monos, habló mucho de pintura. Habló de pintura y la gente quizás quería saber como sus trucos en el computador y Gabriel habló de pintura. Entonces quería preguntarte cuál es tu visión en base a eso. A mí me gusta harto el cine, más que la pintura en sí, pero conozco a todos estos artistas como Velázquez, Caravaggio, Rembrandt. Lo has estudiado, digamos. Sí, o sea, me compro libros de ellos, a veces no los leo al tiro, pero los voy hojeando, lo más gráfico posible, ojalá para ir viendo. Y me veo hartos videos de YouTube donde analizan todas estas cosas. Hay hartos canales súper buenos donde analizan las pinturas, pero así, súper al ojo. O sea, ¿por qué dio este brochazo acá? ¿Por qué puso esta iluminación así? Y, y también estudio harto el cine, como me gusta harto el cine, estudio harto cinematografía. Y es raro porque llegó un momento en el que ya dejé de estudiar como 3D, porque ya llegué, o sea, no soy experto en 3D, me falta harto, pero llegué a un nivel en el que ya puedo hacer cosas bonitas. Y ahora estoy estudiando más como el otro lado, como el lado artístico. Eso es. Entonces, como trabajo, yo trabajo armando escenas 3D de iluminación, que de todo ese dressing, donde hay que importar la animación, hay que importar el background, hay que adaptarlo de repente a la cámara, trabajar con focales de lentes, trabajar con desenfoque. Entonces me puse a estudiar harto como a cinematógrafo. Me gusta harto Roger Dickens, que ojalá en algún momento salga algún libro como con su vivencia, pero veo hartas películas de él. Los hermanos Coen también, no sé, me gustan harto las películas así. Manuel Lubezki. Son cosas que estudio de repente en ratos libres, o sea, lo mismo que decía antes, cuando estoy tomando voz, a veces solo en el depa o almorzando. Pongo estos videos donde estudian los planos, no sé, en 1917 Roger Dickens se mandó un plano secuencia de la película entera, entonces van mostrando cómo hizo esto, ¿cachai? Cuáles son sus técnicas como iluminación, donde pone, no sé, pues, este soft light, donde pone un black fill, ¿cachai? Y eso mismo se puede adaptar al 3D. Entonces, todos esos truquitos sirven. O sea, uno lo ve como en el cine, pero al final lo que estoy haciendo en 3D es exactamente lo mismo. Es como ser un cinematógrafo, como en 3D. Entonces, se pueden replicar esos trucos y de repente, bueno, o sea, cuando uno trabaja un plano de iluminación, te pasan un color kit y el color kit te da una base de cómo tiene que ser el shot. Pero uno igual puede jugar encima y de repente proponer algo distinto, que no se salga tanto como lo que está como ya como predefinido, pero se puede como jugar. Entonces, si funciona y queda bonito y a todos les gusta y el director lo aprueba, va así. ¿Cachai? Y en estos comerciales como de Banco de Chile, Teletón, que son más cinematográficos, y en el último que salió hace poquito, que está, creo ahora está en emisión en la tele, eh, ahí pude aplicar hartas de las cosas que aprendí en Cineland y todas estas cosas que he estado estudiando como de repente como de cinematografía. Y pucha, tuve la suerte de que a todos ahí en el equipo les gustó mi trabajo, así que eso me motiva como a seguir como, obviamente a aprender más, ¿cachai? Pero ya igual quería llegar a ese punto como de que igual tienen, no sé, los alumnos que quieran como subir el nivel tienen que hacerlo de manera sana, porque llega un momento en el que uno se cierra tanto como en el de que ya quiero ser el mejor quizá, o de los mejores. Y como yo decía, yo de repente trasnochaba harto como estudiando y quedándome hasta tarde, pero a costa realmente como de no dedicarle tiempo a mi familia o dejar de lado a los amigos, también de repente dejar de lado como a mi propia polola, que como que yo le explicaba todos estos temas también.
Qué buen tema este que estáis tocando. Es un tema como hay que hacerlo de manera sana porque llega un momento en el que uno se pone ansioso y te cuesta dormir, te cuesta como estar así como de repente te distrae en el día, ¿cachai? Porque es como ya, está como ese bichito de que te falta subir el nivel. Entonces, yo ya pasé por esa etapa, entonces por eso le menciono, porque a pesar de que recomiendo obviamente esforzarse harto y obviamente estudiar, eh, intento hacerlo como de manera sana, porque igual a veces cuesta como darse el tiempo, o sea, no todos tienen el tiempo realmente como de hacerlo. Yo tenía como la ventaja a lo mejor de que no sé, no tenía hijos, ¿no? Hay personas que tienen hijos, alumnos, hay otros que a lo mejor no tienen un ambiente tan idóneo como para concentrarse en el estudio, sobre todo si está en inglés el contenido, entonces es como eso, como recomendación como que lo hagan de manera sana y no caigan en la ansiedad o en la depresión. En la depresión. Pero también yo creo que uno entra, sale, uno pasa por tiempo en que ya no quiere saber nada de la animación porque es muy intensa la animación. Claro. Pero yo creo que es bueno salir un rato, quizás aprender otras cosas. Si estáis colapsados, si estáis pasando por un mal momento, tú que estás atrás de la cámara, como no estáis medio como bloqueados, quizás parar, estudiar otras cosas que igual te van a complementar tu aprendizaje. Y yo creo que eso va a ser, porque qué bueno que cerrar un poco con eso, ¿cachai? Como que sea, que el proceso de aprendizaje que va a durar toda la vida, porque y mientras más bueno seas, más vaya a tener que aprender, porque quizás, no sé, pues tus horizontes se van a abrir, ¿cachai? Vas a tener que aprender más cosas. Hay que tomárselo con calma, si no te vuelves loco, ¿cachai? Sí, hay que encontrar, los hobbies son súper importantes, o sea, a mí me gusta harto tocar guitarra. Cuando tenía 15 años era como mi escapatoria como del mundo. Así que aprendí harto a tocar guitarra y me saco canciones de vez en cuando, me gusta harto la fotografía, hace poco retomé la bicicleta, entonces intento como distraerme intento tener hartos hobbies como los que ir saltando, como para no aburrirme y estar siempre como en movimiento. Igual es importante, es súper importante eso. Sí, porque estás en un estudio súper grande y estar en un estudio grande es como jugar en un equipo pro, ¿cachai? Es como estar como en primera división, ¿cachai? Como, no sé, como que siempre hago esa comparación. Así que nada, ay, te gusta. Ah, bueno, eso. Por supuesto. ¿De dónde sacas tanto tiempo para ver y aprender cosas? Buena pregunta. O sea, intento siempre aprovechar el tiempo y eso ya es como algo quizás mío. Soy medio tóxico de esas cosas. No sé si de repente voy en la micro y sé que el trayecto dura 1 hora y media, que me pasaba harto de repente cuando estaba en Bilibili en la feria. Esa 1 hora y media, de repente no sé, 50 minutos en el celular iba viendo un video de Mastica, que lo tenía descargado. Y así, o sea, ocupando los tiempos, lo mismo que decía el almuerzo. Y a lo mejor puede sonar como a que es mucho, como que mucha información que entra, pero yo disfruto de eso, entonces no es algo que me cueste hacerlo. Claro. Y, y nada, para aprovechar el tiempo, pues, lo que decía, como me imagino que hay hartos alumnos que les gusta jugar. Y recomiendo que aprovechen más el tiempo como de estudiar porque van a lograr cosas antes y van a llegar, porque bueno, no sé, a lo mejor se salen a los 22 a los 25, ya van a estar en una buena empresa. Entonces yo llegué a los 27 ya, recién ahí empecé como a meterme más de lleno y me costó harto. Sí. Pero logré como enderezar el árbol a tiempo y ahora estoy súper bien. Entonces, nada, aprovecho los tiempos libres, no me gasto en el tiempo, no sabe cuándo está mal gastando el tiempo. Así que, nada, eso es como mi consejo. ¿Qué le recomendarías a una persona que entra a estudiar animación? Buena. Eh, es un tema, igual eso es difícil, pero creo que empezar a averiguar, como no quedarse solo con la universidad. En YouTube está lleno de información, hay miles de charlas de artistas. Está este canal Libre Studio, donde hacen hartas charlas como de artistas latinos. Y ahí está Daniel Bell, que también tiene una historia similar a lo que estoy contando yo hoy día, que es un escultor súper bueno. Pero busquen como el área que les gusta, porque de repente las carreras están enfocadas como en sacar animadores 3D. Y era algo que yo no quería hacer. Entonces mi tesis la tuve que enfocar con animación, pero ya sabía que mi área era la textura y la iluminación. Entonces tenía ese foco como en la mente. Y pucha, a pesar de no haber sacado tan buena nota en la tesis porque no me enfoqué en lo que los profes querían, yo sabía para dónde quería llevar la moto.
Y como ya había trabajado en eso un poco, sabía que había un mundo ahí como laboral en el que me quería meter. Así que, más que nada, como ver qué áreas les gustan y darle por ese lado. Investiguen como harto como las áreas que existen. Y si de repente tendré una pregunta como extra de que no se alcanza a hacer aquí, me la pueden preguntar en Instagram. Hagamos la última. Yep. ¿Qué programa te recomiendas para entrar a la industria? Acá en Chile se ocupa harto Maya, como el estándar industrial. Y Cinema 4D, bueno, en Blip se ocupa con Cinema 4D, de hecho cuando entré ahí tuve que aprenderlo también. Eh, Blender no se ocupa tanto, creo, más que por la industria de videojuegos. Y sí o sí Redshift. Redshift en algunas universidades de Science Arnold, el cual es súper buen motor de render que yo ocupo con mis trabajos personales. De hecho, en mis trabajos personales casi no ocupo Redshift, pero la industria acá en Chile se mueve con Redshift. Entonces, aprenden Redshift. Aprenden Redshift, Substance Painter, Maya, Substance Designer si quieren ser como ya más experto en texturizado, y Jackson o Yeti para hacer pelito. Ya, tremendos tips, por Kevin, bacán. Así que eso. Oye, no sé, pues, no sé si queréis cerrar con algo específico, un mensaje como, no sé, a los más chicos, a los que te están viendo. Sí, puede ser más que nada como que confíen en las cosas que a ustedes les gustan. O sea, se van a encontrar con de repente la universidad con hartos procesos que van a tener que hacer ramos que no les gusta. A mí no me gusta dibujar, pero nunca fui mal dibujo, entonces sufrí harto en esos ramos. Pero sabía que me gustaba el 3D y seguí dándole por esa área así a la fuerza. Entonces confíen en esas cositas, como si les gusta un área, denle full a esa área. Eh, de toda la facilidad de que ahora hay hartas como escuelas online, si realmente, no sé, a alguno no le resulta en la universidad, se puede meter a esta escuela online, como aprender un área en específico, de repente preguntarle a los mismos artistas como por Insta, que es algo que he hecho yo también, de repente le pregunto a alguien, bueno, oye, como enseñas tal cosa, te pago tanto, y de repente te dicen sí, de repente te dicen no, a veces ni contestan, pero busquen como lo que les gusta y váyanse como a full por esa área. Y siempre como con cuidando la ansiedad y no caer como en este lado oscuro como de, de todo el aprendizaje y como eso, gastar tiempo en cosas que realmente no traen como fruto. Así que eso. Bacán, Kevin. Oye, nada, estoy muy feliz, súper agradecidas y agradecidos. Yo creo que están todos pendientes y a todos les sirvió mucho tu experiencia. Muchas gracias. Bien, bacán. Muchas gracias por todo. Ya, pues, nos despedimos. Que estén bien. Chao, chao.